Este es un apartado muy importante dentro de la fotografía. Una imagen tomada con demasiada luz o demasiado poca la hace totalmente inservible. Sabemos ya que los programas de edición y retoque fotográfico pueden hacer cosas asombrosas, fantásticas y maravillosas. Pero si una fotografía sale quemada, no hay forma de recuperarla. Cuando una foto se quema, cuando se queda sobreexpuesta, es como cuando antiguamente en las cámaras analógicas se velaba el carrete. Entra demasiada luz, satura los puntos sensibles del sensor o la película en este caso, y la imagen queda inútil, queda totalmente blanca y no la podemos recuperar. Para evitarlo vamos a tener en cuenta tres cosas principalmente: el obturador, el diafragma y la sensibilidad o ISO. En el caso de una DSLR, el obturador es un elemento que se interpone entre el espejo que se abre y se cierra para permitir el paso de la luz y el sensor digital. El tiempo en que ese elemento está abierto determina cuánta luz va a llegar al sensor. Este tiempo suele coincidir con el tiempo que el espejo está levantado, pero no siempre va a ser así necesariamente. Este tiempo se mide en fracciones de segundo. Por ejemplo, desde un segundo, que es muchísimo, hasta una 3.000ª de segundo, que es muy poco, casi ni un parpadeo. El tiempo que el obturador está abierto también determina la nitidez o desenfoque por movimiento de la imagen. Si la cámara se mueve, aunque sea muy poco, mientras el obturador está abierto, la imagen perderá nitidez, hasta el punto de quedar inutilizable totalmente. Pero esto también ocurre si lo que estamos capturando se mueve. Para que te hagas una idea, lo mínimo para que una foto no salga movida es definir la velocidad de obturación en 1/80 de segundo para un objetivo estándar. Sin embargo, esto depende mucho de la distancia focal que estemos empleando. Hay un estándar aceptado que dice que un mínimo para garantizar la nitidez de una imagen es disparar al doble de la distancia focal. Así, si utilizamos un objetivo de 50 milímetros, debemos poner el obturador a una centésima de segundo o a la velocidad más cercana. 50 milímetros, 1 partido de 100. El diafragma, por su parte, también determina la cantidad de luz que va a llegar al sensor. En este caso se trata de una serie de placas situadas en el objetivo y no en la cámara, que se cierran o se abren dejando un espacio casi circular en el centro para que pueda pasar la luz. Cuanto más cerrado está el diafragma, menos luz va a pasar por la apertura central. La apertura del diafragma se mide en pasos y se expresa en números F. Tampoco hace falta que seáis expertos, simplemente debéis saber que un F1 significa que el diafragma está más abierto que un F8. A medida que aumentan los números, el diafragma está más cerrado. Existe cierta uniformidad en el cálculo de pasos F o f-stops en inglés, aunque no todos los objetivos tienen la capacidad de elegir todos los pasos de apertura. Este es un factor importante a la hora de elegir un objetivo para cuando lo queramos comprar o alquilar. Cuanta más capacidad de apertura tenga, es decir, menor sea el número F que podamos escoger, mayor cantidad de luz podrá entrar hasta el sensor, y esto será positivo para nosotros. Ahora bien, los objetivos con mayor apertura son también los más caros. Te adelanto ya que el diafragma determinará también la profundidad de campo de la imagen que vamos a fotografiar. Veremos esto con más detalle en otro capítulo del curso. Por último, la sensibilidad o ISO significa que en las DSLR tenemos la capacidad de elegir la sensibilidad del receptor de la luz, del sensor. Esto no era así con los carretes de las cámaras analógicas, o más exactamente lo que podíamos hacer era elegir la sensibilidad del carrete entero, no de cada fotografía por separado, como sí podemos hacer con las actuales digitales. En el caso de una cámara digital, la ISO define la sensibilidad, la ganancia electrónica del sensor. La cámara amplificará esa señal eléctrica que produce la luz que incide en el sensor y así tendremos más iluminada la imagen en su conjunto. Esto tiene un gran inconveniente, y es el ruido. Veremos este concepto con detalle más adelante, pero por ahora debes saber que a mayor ganancia, es decir, mayor sensibilidad ISO, tendremos más luz, pero también vamos a tener más ruido. La ISO se sitúa, por lo general, entre 100, que es el mínimo,
hasta 1600, 3200 o incluso más, dependiendo del modelo de la cámara. Hay modelos actualmente que pueden llegar hasta 64.000 ISO, pero bueno, son casos muy concretos y también muy caros. En resumen, estos tres elementos, obturación, apertura de diafragma y sensibilidad ISO, son los conceptos básicos que vas a tener que configurar antes de hacer una foto. Evidentemente, si seleccionas el modo automático, la cámara va a determinar estos parámetros por ti. Pero si estás haciendo este curso, entiendo que no es para hacer fotos en modo automático. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo analizar la información lumínica de una foto para determinar si está correctamente expuesta o no.